Hola nuevamente. Estamos en electrónica digital. El objetivo de esta clase, los objetivos de esta clase son conocer las compuertas lógicas y sus tablas de verdad. Bueno, la base de los circuitos digitales es el transistor utilizado como interruptor, es decir, que solo tiene dos estados, apagado y encendido. Fíjate bien en el dibujo, en los dibujos que se encuentran abajo. Voy primero a la izquierda. Tengo un transistor que está conectado a la alimentación a través de un resistor. Su salida le vamos a llamar BS o voltaje de salida, y es el que me interesa. Si tú te das cuenta, a su izquierda, en la base, tenemos el voltaje de entrada y le estamos poniendo algo que voy a llamar cero lógico. O sea, es un voltaje muy bajo, un voltaje que considero un cero lógico. Entonces, un cero lógico a la entrada va a hacer que el transistor no se encienda, que no funcione. Cuando el transistor no funciona, significa que está cortado o que no está conectado. Entonces voy a tener a la salida, el voltaje de salida va a ser el voltaje de la fuente de alimentación, es decir, un 1 lógico. ¿De acuerdo? Entra un 0 lógico, el transistor es un inversor y va a salir un 1 lógico. Vamos a la derecha. Bueno, aquí a la izquierda hemos pintado que no hay corriente de entrada por la base, no hay corriente del colector al emisor, y vamos a ver ahora sí a mano derecha. Tengo un 1 lógico, es un voltaje, es una corriente que hace que tenga yo una corriente a través del colector al emisor. Entonces el voltaje que yo voy a estar viendo, porque el transistor está encendido, va a ser el voltaje de tierra, un voltaje muy bajo. Entonces, como es un interruptor que es inversor, cuando yo tengo un 1 lógico, tendré un 0 lógico, o sea, el voltaje de tierra. ¿Sí logras verlo? Aquí lo importante es que la base de los circuitos digitales es el transistor utilizado como interruptor y solamente tiene dos estados, ceros y unos. Espero comentarios. Bueno, por esta funcionalidad del transistor en corte y en saturación es posible tener dos estados lógicos de salida. A mano izquierda vemos el 0 lógico que entra, el 1 lógico que sale y el transistor se encuentra en corte. A mano derecha el transistor se encuentra en saturación, entra un 1 lógico y vamos a obtener un 0 lógico. ¿Quedó más claro? Te repito, cualquier duda que tengas, por favor, por el WhatsApp del grupo, ¿sales? Lo anterior es la base de los circuitos lógicos. Estos son los diagramas, los que están a la izquierda, son los diagramas esquemáticos de los circuitos lógicos que estudiaremos. Están construidos con transistores utilizados como interruptores binarios, quiere decir dos estados, y a cada uno de los circuitos les llamaremos compuertas. Cada compuerta tiene su comportamiento especial que se ve reflejado en su tabla de verdad. Por favor, fíjate en la compuerta NOT, AND, NAND, OR, NOR y Exclusive OR. Están a la izquierda. El comportamiento propio de la compuerta lo podemos ver en su tabla de verdad, que está a la derecha. Esta compuerta NO, también llamada NOT, es una compuerta inversora que si recibe un 0, entrega un 1. Si recibe un 1, entrega un 0. A mano derecha estamos viendo su tabla de verdad. La A es la entrada y la B es la salida. Si entra un 0, me va a entregar un 1. Si entra un 1, me va a entregar un 0. Ahora, esta es la compuerta AND o compuerta I.
tiene su manera de responder a las entradas y las podemos ver otra vez en su tabla de verdad. Esta es la compuerta y, también llamada AND. Es una compuerta que si recibe dos unos a sus entradas, entrega un 1 a la salida. De otra forma, entrega ceros. Lo puedes ver a mano derecha, su tabla de verdad. La tabla de verdad me dice cómo se comporta el circuito. ¿De acuerdo? Entran 0, 0, la salida va a ser 0. 0, 1, las dos entradas, 0. Las dos entradas, una en 1 y la otra en 0, va a tener 0. Pero si las dos entradas, la A y la B, son unos, la salida es 1. ¿De acuerdo? Ahora, la compuerta NAND se comporta al contrario de la compuerta AND. NAND significa no AND. Es su inversa. Fíjate, por favor, en su tabla de verdad. Esta es la compuerta no y, también llamada NAND. Tiene dos entradas, A y B, y una salida C. Puedes ver en su diagrama esquemático que tiene una bolita a la salida. Eso significa el resultado de esa compuerta, que sería una AND, se invierte. Bueno, esta compuerta que funciona de esta manera. Si recibe dos unos, entrega 0 a su salida, y de otra forma entrega unos. Por ejemplo, recibe 0, 0, salida 1. En A 0, en B 1, su salida es 1. A 1 y B en 0, su salida va a ser 1. Pero ¿qué pasa si la A y la B están en 1? Su salida va a ser definitivamente 0. Recuerda que es la inversa de la compuerta AND. Continuamos ahora con la compuerta llamada OR, también llamada OR. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una salida 1 si la entrada A o la B son 1, la salida es 1. Fíjate, esta es una compuerta que si recibe un 1 en cualquiera de las dos entradas, entrega un 1 a la salida. De otra forma, entrega un 0. El comportamiento de esta compuerta se aprecia en su tabla de verdad. Siempre que entra 1 por cualquiera de sus terminales, sale 1. ¿De acuerdo? Esta es una compuerta complementaria a la OR. Es como si invirtiera el comportamiento de la OR. Ve su tabla de verdad. Esta compuerta es la no O, también llamada NOR. Es una compuerta que si recibe un 1 en cualquiera de sus entradas, entrega 0 a la salida. De otra forma, entrega un 1. Simplemente hace lo contrario que la OR. Puedes notar en su diagrama esquemático a la izquierda que también tiene una bolita que significa lo que diga la compuerta, lo voy a invertir. Fíjate en esta compuerta, aunque decimos que es de las básicas, no es tanto, pero nos gusta incluirla en este grupo. Solo admite un 1 por cualquier entrada, exclusivamente uno solo. Fíjate en su tabla de verdad. Esta es la compuerta O exclusiva, también llamada exclusive OR. Si recibe un 1 en cualquier entrada exclusivamente y solo 1, entrega un 1 a la salida. De otra forma, entrega 0. Y lo podemos ver en su tabla de verdad. Si A es 0 y B es 0, la salida es 0. Si A es 0 y la B es un 1, como es una sola exclusivamente la que está en un 1, me da un 1. Si la entrada A es 1 y exclusivamente la pura entrada A es un 1 y la B vale 0, la salida va a ser un 1. ¿Qué va a pasar cuando tenga dos unos?
como no es exclusivamente uno de ellos, la salida va a ser 0. En algún momento veremos por qué sirve esta compuerta para hacer sumas. Oye, ¿crees posible, con lo visto en las tablas de verdad, decir cuál es la salida del circuito de abajo? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, fíjate. Tenemos la entrada A, la entrada B, la entrada C y la entrada D. Bueno, ya entendí, ahí tengo 4 entradas. Pero después tengo un inversor. Ese me va a cambiar la señal. Después, en B y C, tengo una compuerta NAND. Abajo tengo una AND. Luego, en la salida H va a ser manejada por una AND. Luego, una OR. Por ahí tenemos una OR. ¿Cuál será la salida? ¿Cómo le hago? ¿Crees posible hacerlo? Bueno, estamos hablando de las tablas de verdad, pero aquí voy a hacer una sola combinación de entradas. Yo quiero decir que esta compuerta, para poderla estudiar así muy rápidamente, tiene a la entrada un 1 en A, un 0 en B, un 0 en C y un 1 en D. ¿Me puedes decir, por favor, cuál es su salida? Pues escribo A, B, C y D y sus números ceros y unos los pongo en rojo. ¿Por qué? Porque son las letras A, B, C y D que son las entradas. Luego, las primeras salidas de las primeras compuertas serán E, F y G. Si tú te das cuenta, la E es la inversión de la A. Va a estar en 0. La F va a ser la NAND de B y C y va a ser un 1. ¿Por qué? Porque con que una de ellas sea 0, voy a tener un 0, pero como está invertida, voy a tener un 1. La G es una AND. Para que haya un 1 debo tener 2 unos, pero simplemente cuando viene la entrada E va a ser un 0, ya con eso la salida G es un 0. Luego tendremos la H. La H tiene un 1 que le entra de la F y un 1 que le entra de la A. Como tengo 1 y 1, voy a tener una salida H en un 1. Luego tendré la compuerta OR a la salida y ella me dice que con que cualquiera de las dos, la H o la G, tenga una salida 1, que van a ser las entradas de esta compuerta, pues la salida va a ser 1. Y esa es la salida de la compuerta NAND que se encuentra al final. Bueno, así analizamos nada más una sola combinación de las entradas. ¿Te queda claro? A ver, analízala. Recuerda que puedes detener la grabación o incluso puedes regresar después. Ahora fíjate, el objetivo es llenar la tabla de verdad de este circuito, el que acabamos de ver hace rato. Ya pusimos todas las combinaciones A, B, C y D. Ahí están las E, F, G, H, I y la salida. Y bueno, ya pintamos la que ya analizamos. ¿Puedes completarla, por favor? Te voy a pedir que este trabajo de llenar esa tabla, me lo hagas llegar por el WhatsApp del grupo. ¿Sales? Hazlo en un papel, llénala, pero analizándola, y me das cuáles son las salidas de esos 16 posibles estados. Recuérdalo, mándamelo por WhatsApp, por favor. Oye, al final de esta clase, ¿qué te llevas a casa? ¿Qué es lo que ganaste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Sirvió de algo?